Estoy aquí chismeando, estamos chismeando, estamos platicando. Me da mucho gusto recibir en este estudio. Ya teníamos mucho tiempo que queríamos invitar a Fabricio Mejía y nos da muchísimo gusto tenerte a ti. ¿Cómo estás, Fabricio? Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. No, encantados de tenerte aquí en Los Periodistas. Pues híjole, qué vueltas, qué barbaridad, cómo ha estado el año movido. Así es. Decíamos ahorita, es que es la primera vez que viene Fabricio al estudio aquí de Los Periodistas y estaba viendo el estudio y decíamos, pues es que lo armamos, como le consta a la audiencia, lo armamos en super friega, pues cuando ya nos quedamos sin chamba, dijimos, pues a transmitir a la casa mientras armamos algo rápido y pum, pues como puedes ver, pues nos armamos muy rápido aquí. Y el exitazo que tuvieron rápidamente, ¿no? Qué bueno, la gente es muy generosa. Ya vi que ya llegaron al 500,000. Sí, ¿no? sí, la gente es muy, muy generosa. Ahora te traigo una petición. A ver. Que aumenten 1 hora, porque no les alcanza el tiempo. A nosotros lo que nos gusta como espectadores es que agarren monte y entonces hagan como la historia larga, la historia corta, ¿no? Sí. De cada noticia, ¿no? Sí, sí. Pues mira, pues puede ser. Es cansado porque si nos estamos tiempo organizando, preparando información, claro. Y luego no es lo único que hacemos en el día. También andamos súper sobres. Ahora estamos preparando algo para la gente que lo vamos a presentar el próximo año bastante fuerte. Hemos estado 3 meses trabajando en ese nuevo proyecto que queremos darle a la audiencia. Todavía no podemos descubrirlo, pero pues sí, así va a ser algo fuerte. Entonces, imagínate, andamos de un lado a otro, Álvaro y yo, y viéndonos desde temprano, viendo gente temprano, entrevistando gente, etcétera, y armando esto. Y además, pues está el portal, que sin embargo es un sitio de noticias 24 horas, sin embargo, .mx está 24 horas. Sí. Sí. Y ahí están, por ejemplo, todo lo de Ravelo se hizo, digamos, muy público a partir de lo que se difundió en redes sociales, la respuesta de Alfaro, etcétera, pero el texto está publicado en realidad allá es de donde vino todo, ¿no? Exacto. Está en Sin embargo MX. Ha sido un año fuerte, Fabricio, fuerte. Sí. ¿Qué destacas de este año? Hay mucho para revisar. En lo político, obviamente, hay la elección intermedia, lo que sucedió después de la intermedia, que reacomodó absolutamente todo. En gobierno hay cosas importantes, creo yo. Hoy estaba checando la popularidad del presidente, alcanzó hoy, de acuerdo con Morning Consult, te voy a dar el dato exacto, porque ya ves que estaban peleando Modi y López Obrador, quién era el que traía el mejor nivel. Lugar. Sí, ajá. Carajo. Pero Modi va volando para arriba otra vez. El presidente, mira, Narendra Modi trae 71. Fíjate, 71. Muchísimo. O sea, un brinco totote de 3 puntos que da. Pero López Obrador, ya en esta encuesta, llega a 69 puntos de aprobación. También, y es en este último tramo, Fabricio, también después de la elección y en medio de una pandemia. ¿Qué destacas en lo político, en lo social? Sí, destacas? Bueno, fue la elección intermedia, pues una derrota. Los partidos de Claudio X González habían dicho que querían quitarle la mayoría en el Congreso a López Obrador para el tema del presupuesto, precisamente. Y no lo lograron. Realmente, si tú miras los datos, más o menos se repartieron, no ganaron nuevos votos, lo cual comprueba que esta, digamos, estrategia del saboteo, del boicot diario, ¿no? Con cualquier cosa, el de no reconocerle ningún logro al gobierno, aunque estén ahí los logros, es decir, ahí están las vacunas, no les funcionó, digamos, a nivel electoral. Y después vino, efectivamente, unos reacomodos realmente como de palo de ciego. Primero vino la reunión en el Senado
de Acción Nacional con el partido ultrafascista Vox de España. Después, la iniciativa de Santiago Creel de dialogar con el presidente, pero en medio, digamos, de un Senado y una fracción parlamentaria de Acción Nacional, del PRD, del PRI, de Movimiento Ciudadano, que le llaman decanes a la Guardia Nacional, que le dicen que la infraestructura son puros caprichos de López Obrador, que es autoritario, que es dictador. Entonces, bueno, ahí está esa cosa del diálogo propuesto por Creel. Y después, la reunión de los empresarios con el presidente, primero Azcárraga y Salinas Pliego, y después los demás, incluyendo al papá de Claudio X González. Me parece, digamos, que la oposición, yo ahí coincido contigo, es decir, se están tratando de despegar de esto que fue una iniciativa de los intelectuales, la famosa deriva autoritaria, que no funcionó a nivel electoral, y tratando de encontrar un sitio en ese espacio. En algún momento pensaron que podía ser el exterior del país, su propio espacio, ¿no? Entonces hubo llamados de Enrique Krause a Biden para que interviniera en México, llamados al rey de España, reuniones con el Departamento de Estado de Estados Unidos, pero bueno. Y la OEA. Y la OEA, y finalmente eso no funcionó. Y tuvieron que regresar a este humilde país que no les gusta, donde hay gente morena y donde la gente es pobre, y tuvieron que regresar a tratar de hacer política, porque ese es el fondo del problema de la oposición, ¿no? Que nunca tuvieron que hacer política, no saben qué es eso, no saben ni siquiera. ¿Te acuerdas de lo del Cachas? A ver, acuérdame del Cachas. Lo del Cachas era este artículo de Reforma, donde un autor de Reforma decía que le iba a enseñar a la oposición a cómo hablarle. Claro, a bajarse, a aterrizar a su nivel, al nivel de los trabajadores. Y entonces decía cosas como derecha a la flecha y cosas así. O sea. Entonces ellos creen que el éxito de López Obrador es por cómo habla, ¿no? Entonces vamos a enseñar a la oposición. Entonces tienen que aprender a hacer política. Porque ellos se reunían con el presidente y tomaban acuerdos con Peña, con Calderón, y ahora no se reúnen con el presidente, tienen que hacer política. También es eso del Cachas que recuerdas, me da mucha risa porque es también un desconocimiento muy canijo del país. O sea, el juarense, voy a hablar de tu tierra. El juarense no habla como el de la capital de Chihuahua. No tiene ni el mismo caló. Pero tú te vas aquí y sales y a 3 horas ya no se habla el chilango. O sea, ya no se usan las mismas frases, ya no se usa, o sea, todo eso cambia dramáticamente y no puedes comunicarte de una misma manera porque solamente alguien que anda a nivel de piso sabe que eso no puede suceder, no hay manera de comunicarse así. Sí, exacto. Tienes que hablar como eres y punto y ya, ¿no? Pero bueno, pero claro, ahí es el problema, es que no entienden, claro, es que no lo vieron, no lo vivieron, no saben lo que es, por eso no entienden el López Obradorismo, porque tienes un presidente que se hizo abajo, que se hizo en esas 3 o 4 visitas a cada municipio del país, que fue recogiendo demandas y las fue troncando, digamos, en el discurso contra la corrupción. Pero ahí cabía desde lo del agua en Puebla, en Veracruz, los cafeticultores, lo del istmo, ahí cabía todo. Y Andrés Manuel lo que hizo fue troncarlo en la lucha contra la corrupción y ahí, pero eso se hizo desde abajo. Ahora me da mucha risa que Claudio X González dice que está él solo ahí en su casa con unas crayolas haciendo el plan de gobierno del México ganador. Pero está padre. O sea, está muy bien. Primero, lo del México ganador es muy interesante. Es muy interesante. Porque obviamente es la política, es el management
así se conoce, de los años 90. Vamos, únete a los optimistas, tú puedes, no les des un pescado, dales una red. Exacto. ¿No? Todo eso que está ahí en los libros de Sanborns. 10 maneras de llegar al éxito, todo esto que... Sí, el problema con la red era que ya la habían privatizado, ¿no? Claro. El tema es que no les des pescado, dales una red. Sí, nada más que creo que la red ya la vendimos, ya jefe. La vendimos. Y creo que a su primo, entonces no diga ni más. A su compadre. A su compadre es el que la tiene. No, pero se la podemos recomprar como agronitrogenados, ¿no? Exacto. Y le damos una lana además. No, sí, las redes, aquí les va. No, toda jodida la red. Pero es cierto, ese es el discurso de los 90. El discurso neoliberal es el de la superación personal. Ese, claro. Es ese. Claro, por supuesto. ¿No? Donde dice, si tú no... Eres pobre porque quieres. Eres pobre porque quieres. Los ricos tienen más talento y se esforzaron más que tú. Entonces, es realmente decir, ahí está la sociedad de castas, y si ustedes no pueden subir en esa sociedad de castas, no es culpa de la sociedad de castas, es tu culpa. Así es algo que tú tienes que arreglar en tu interior y hacer un esfuerzo, tener más talento, que no sé cómo se haga eso. O estudiar, ¿no? Está también toda esta parte de la meritocracia de decir, si yo tengo un diploma, valgo más que el otro. No le mueva, jefe, porque ya vendimos también las escuelas, ¿no? Exacto, ahora ya vendimos las escuelas. Bueno, la red estaba vendida, estaba privatizada. Sí. Entonces, ¿para qué le haces a eso? Pero es cierto que esa idea de que existen perdedores y ganadores es lo que trastocó completamente el capitalismo durante el neoliberalismo. El capitalismo era, y nos lo habían dicho además, era competencia en el libre mercado. El neoliberalismo no es eso, no es competencia, es ganar. Y eso quiere decir que te puedes saltar la ley, que puedes ser muy corrupto. Es ganar. Ganar. O sea, eso es. Lo que signifique ganar. Lo que significa. Y tú vas sobres de ganar. Pues son todos los libros de Sanborns, hombre. Exacto. Tú te paras ahí en Sanborns y cualquiera de esos, los 10 pasos para lograr quién sabe qué, Marta Sagún, ¿no? Exactamente. Marta Sagún, Marta claro. Sagún, o sea, ni siquiera el marido, porque el marido pues era dijo, es lo que es. Pero Marta Sagún, pues, ¿no? Sí, la presidencia. Vamos a el México del éxito y el México. Bueno, esa es la idea de Claudio X, esa es la idea. De un México ganador, de volvernos al únete a los optimistas. No es voltear abajo. Ahora, a mí me parece, Fabricio, y a mí me gustaría mucho saber también tu opinión. Me parece que también son partidos que se alinearon a los patrones, no de ahorita. O sea, que los una ahora es circunstancial o es más bien consecuencia de las relaciones personales que hay entre todos ellos. Pero le sirvieron a los patrones. Son básicamente partidos patronales. El PAN PAN y Coparmex siempre se compartieron líderes, ¿no? Sí. Había una puerta giratoria casi como la que tienen, bueno, no, una puerta giratoria muy intensa entre Coparmex y el PAN. Ese es el PRI abandonó los ideales de la revolución y luego se metió a ese mismo juego patronal, digamos, de darle juego a los patrones y luego convertir a los líderes políticos en líderes patronales, porque al final el profe Jan González termina siendo patrón de miles. Sus hijos son dueños de bancos y son dueños de todo. O sea, esa compenetración de unos y otros se terminó siendo una fusión. Y se fusionan. Ahora, que Claudio X González esté redactando un documento que los va a unificar ideológicamente para darles alma, a mí me parece uno de las más grandes ideas, porque es lo que faltaba. Ajá. O sea, es lo que faltaba, ¿no? Sí, no lo hacen los intelectuales. No. No logran hacerlo, porque nomás les dicen, órale, échense a andar, únanse a los optimistas y únanse también entre ustedes. Pero no logran crearles alma, una razón para estar juntos. Ahora esa justificación ideológica es Claudio X, es padrísimo. Claro, que yo no veo cómo, sin abandonar el neoliberalismo, esto de ganar por ganar, pudieran unificarse en algo, ¿no? Creo que el asunto clave va a ser la reforma eléctrica, y es donde el PRI,
tiene que decidir, como los puso contra la pared del presidente, tienen que decidir entre sus dos pasados, su pasado de López Mateos o su pasado de Salinas de Gortari. Ahí es donde ellos van a tener, y probablemente se rompan, ¿no? Al interior. Al interior del PRI, ¿no? Al interior del PRI. No hemos hablado del PRD porque ya no se sabe qué es eso, ¿no? Que es una izquierda supuestamente, porque además en este país siempre es como, somos grandes en eufemismos, ¿no? En el debate político es así de, somos socialdemócratas. Bueno, el propio Claudio X González dijo, yo más bien soy de izquierda. Buenísimo. Que eso también tiene que ver con el reacomodo del que hablábamos después de la elección. Todos empezaron a declarar. Yo les vi a ustedes aquí una entrevista con el de Coparmex, con Gustavo de Hoyos. Yo no podía creer lo que estaba diciendo Gustavo de Hoyos. Era un líder popular. Todo lo que dijo era de izquierda, ¿no? Claro, tú ves la acción y dices, no, bueno, pues está mintiendo, ¿no? Claudio X González igual. ¿Cómo puede decir o qué entiende por izquierda y reivindicarse como tal? Digo, cada quien se reivindica como puede, pero bueno, ya decir derecha les parece una ofensa al público del Cachas, ¿no? Ellos creen que si dicen que son de izquierda, a lo mejor la gente esa que nunca han visto va a estar de acuerdo con ellos, ¿no? Y es que nunca la han visto, ese es el problema. El problema es ese, y el otro problema es que de veras no saben hacer política, no saben qué es la política. El ejemplo quizá de esto que dices, a ver si coincides, sería Ricardo Anaya, porque se lanza a la presidencia, ya ni hablemos del pasado, antes, se lanza a la presidencia, pierde, y luego decide recorrer al país. O sea, sí. Güey, ibas a gobernar un país que no conoces. Que no habías visto. Ahora me voy a ir a viajar por el país, a subirme, a ver qué es esto. Me da mucho coraje. Güey, todos tenemos con mucho coraje desde hace mucho tiempo. Claro, es eso. Claro. Son décadas de coraje. Son décadas de coraje, de indignación moral. Y ahora no entender, es que no lo vieron, por eso te digo que no lo vieron. Cuando surge el López Obradorismo, que es en el desafuero como jefe de gobierno, ahí estaba concentrada ya toda la indignación moral que había contra los jueces, contra el presidente Fox, contra estos que quieren influir en la justicia para hacer una grilla política. Por eso la consigna, digamos, de esa manifestación, que fue de millones, era Peje el Toro es inocente, ¿no? Era la injusticia cometida contra un representante de esa mayoría, y eso es lo que no entienden. Ellos creen que es López Obrador como persona, que si no se volea los zapatos, que si habla raro, que si... No, es... López Obrador es lo que hay entre la gente que lo apoyamos, ¿no? Eso es López Obrador, es una creación colectiva que representa a esa gente, o nos representa, que ¿quiénes son? Pues todos los perjudicados por el neoliberalismo, por la corrupción, por el despojo, los saqueos, las desapariciones, la guerra terrible de Calderón. Es eso lo que se conforma, y conforma una indignación moral que Claudio X González no la vio, no la entiende, y que confunde finalmente, como muchos otros analistas que vienen de esa parte de Mexicanos contra la Corrupción, confunden las demandas con las quejas. Entonces, a la señora fulana no le gusta que el presidente critique a los intelectuales, como le hizo hoy, ¿no? Por enésima vez. Pues bueno, eso es que no te gusta, eso es una queja. Una demanda es precisamente un asunto colectivo de poner el conflicto en público y hacer política con eso. Eso es lo que no han logrado entender. Hay un paso de una cosa a otra y las quejas nunca llegan a ser conflictos políticos. Para mí siempre ha sido muy sorprendente cómo cualquier idea, son tan fáciles de colar en movimientos que no tienen una formación ideológica sólida. Y me refiero obviamente a Sí por México, ya va por México,
padre e hijo o siameses, como sea, es lo mismo, da lo mismo, porque se les puede vender casi cualquier cosa, porque si tú les puedes vender un México ganador, te da la idea, es lo mismo que le vendieron a Vicente Fox, el Únete a los optimistas, que es exactamente lo mismo, ideas que ya iban de salida, cosas que ya van de salida. ¿Por qué les puedes vender tan fácilmente a, bueno, no, ni a los chuchos, ni a ellos? Pues ellos van nomás a ver qué se les cae de la mesa y recogerlo por ahí, ¿no? Tú tienes una expresión de que se esperan a las gordas, ¿cómo es? Sí, sí. A ver quién les dora una gorda, ¿no? Obviamente una gordita en mi rancho. Una gordita de maíz. A ver quién les da una vueltita y una gorda. Pero sí se les venden ideas. Ahora, sí diríamos, decían los ingleses en los 80s, Ken Loach decía, en todo el cine de Ken Loach hablaba de los hijos de Margaret Thatcher, ¿no? Y eso fueron pues, una generación que quedó sin seguridad social, que perdió absolutamente que los empleos dignos, las generaciones que vinieron después de los recortes del estado de bienestar en los 70s con Margaret Thatcher y desde a principios de los 80s, los hijos de Margaret Thatcher, los hijos de Salinas. Uh-huh. Llenan aquellas plazas cuando las manifestaciones por el desafuero, y son los que salen también a votar. Y ahora viene lo complicado, que es también los hijos de Salinas, es decir, todos los desamparados por el neoliberalismo, tienen aspiraciones que deben ser reales y que tenemos que voltear a verlas como reales. Tenemos aspiraciones que deben ser vistas como reales, no solamente la parte ideológica nos alimenta, sino también los compromisos cumplidos. Y ahí te invito a hacer un ejercicio conmigo. Los debe uh-huh. del presidente López Obrador y los debe también del movimiento López Obradorista, donde no hay manera de esquivar, o sea, donde ahí tienen que cumplir porque tienen que cumplir. Y pondría en primerísimo lugar, creo yo, es el tema de la pobreza, que sí se atravesó la pandemia, es uh-huh. un tema insoslayable. En el mundo aumentó la pobreza, en todo el planeta. Es más, ni siquiera sabemos de qué tamaño es el problema de la pobreza en este momento, porque no lo alcanzamos a dimensionar. Muchos países hicieron un FOBAPROA, España, Japón, rápido soltaron. El mismo Estados Unidos empezó con un FOBAPROA rápido, salvando empresas, y luego ¡prum!, le pararon porque iba la deuda volando, porque era un FOBAPROA además con patas. A diferencia del nuestro, que de repente todas estas deudas ya reunidas se le pasaron a la gente. Allá la pandemia sigue, entonces era adquirir más deuda, y luego voltearon a ver a las familias. Entonces, a empezar, lo de Estados Unidos llega igualito que el mismo momento. Biden responde a lo que ya López Obrador estaba avanzando acá, y no es porque se copiaran, sino porque ese es el momento. Ya no era rescatar empresas, era darle directamente cheques a la gente rápido. Exactamente, sí. Rápido. Sí, porque no era la de la pandemia, es una crisis que no sabemos cuándo va a terminar. Está en evolución. Pero tenemos que reconocer que ahí está el tema de la pobreza, Fabricio. Sí. Que se tiene que trabajar sobre el tema de la pobreza. Yo pondría eso como un tema importante para este gobierno y para ese movimiento, que es muy probable que se aviente 12 años de entrada, porque yo sí creo que va a ganar en 2024 con cierta holgura si las cosas se plantean de manera... ¿No crees que vaya a ganar Mariana Rodríguez? Yo creo que sí. me disculpo, creo que sí. ¿O Colosio Riojas? Yo creo que sí. Bueno, ¿qué sumarías? Las cosas que se tienen que decir, donde se tiene que trabajar. Sí, yo creo que, hay que entender una cosa que ha dicho el doctor Lorenzo Meyer, que es que lo que hemos vivido en estos 3 años es una presidencia legítima, fuerte, en un país presidencialista que tiene ese sistema, digamos,
Y desde ahí el presidente ha tratado de cambiar el régimen, que es muchísimas otras cosas. Es el sistema judicial, que es completamente corrupto, está podrido en su generalidad, digamos. El sistema de partidos, que también está, ahí sí es una deriva. Tienes que cambiar los medios de comunicación de alguna manera, ¿no? Y tienes que responder esto que dices, ¿no? Hay un dato, digamos, cuando se hizo este meeting del presidente en el Zócalo, yo estuve viendo obsesivamente todas las entrevistas que se le hacían a la gente y toda la gente coincide en lo mismo. Dicen, esto es un proceso, esto no ha terminado y por lo tanto hay que seguirle dando al movimiento López Obradorista la posibilidad de que completen las cosas, ¿no? Una de estas cosas, hay cosas, digamos, muy concretas que se van a ver. Sí, el aeropuerto, sí. Claro, Dos claro. Bocas, Sí. la carretera transísmica, todo eso. Sí. Hay otras cosas que están ahí y que ya están en la Constitución, que son los programas sociales, el aumento del salario, que me parece que es lo vamos a ir fundamental. descubriendo, o la gente lo va a ir descubriendo. Los precios de garantía, casi no se habla de eso, pero es la vuelta de los precios de garantía en el campo permitió que el campo no solamente no decreciera en la pandemia, sino que creciera. Los fertilizantes gratuitos, todo eso, digamos, se tiene que conservar. Por supuesto, las pensiones a adultos mayores, las becas para los de secundaria y otras cosas que se han hecho. El asunto contra el outsourcing, la democratización contra los sindicatos. Vamos a ver qué tal sale la pasarela de Pemex. Eso va a estar Bastante muy divertido. Y inédito. Inédito. Que un sindicato de ese tamaño, con esa tradición en el mundo de corrupción. En el mundo. Tú dime en qué momento, en qué país se ha dado un ejercicio donde los aspirantes a dirigir un sindicato que ha servido básicamente al poder, que se está tratando de sanear, va a tener que los aspirantes estar en una pasarela, literalmente, no dirigiéndose a los petroleros nada más, sino dirigiéndose a la gente. Bueno, que pues es que es un sindicato de ese tamaño, de esa importancia. Claro. ¿No? Bueno, eso, la democratización interna de los sindicatos es un pendiente, pero ahí va, digamos. Y el asunto de la pobreza, creo que todavía no hemos visto la repercusión que tendrá la bancarización de los pobres vía los bancos del bienestar. Eso es un modelo que Lula hizo también en Brasil y que bancarizó y permitió crédito para, no me acuerdo de la cifra, pero eran millones de personas que entraban por primera vez al sistema de crédito y que tenían su dinero en tarjetas bancarizadas. Eso creo que va a ser todo un cambio, un vuelco, digamos, en la situación de muchas familias. Digamos, ahorita es el impacto que tienen los apoyos directos en las familias, que son muchísimas, pero después va a venir este asunto de la bancarización, donde se pueden pagar servicios, se pueden comprar cosas, etcétera, y ahí crecerá el consumo, que es una de las maneras que tenemos para terminar, digamos, con la pobreza. Y creo que eso tiene que ser, digamos, uno de los puntos del siguiente sexenio. Jalar, efectivamente, no solamente contener la pobreza, sino jalar a los de abajo hacia una movilidad hacia arriba, porque durante 36 años, a pesar de lo que nos dijeron los neoliberales, la movilidad social fue para abajo, nunca fue para arriba. No hay un solo país que digas, sí, los trabajadores pasaron a ser clase media. Con el neoliberalismo no ocurrió eso. La clase media pasaron a ser los nuevos pobres. Y entonces creo que hay que trastocar, digamos, esa lógica y esa será, digamos, una de las
de las tareas del gobierno. Y yo creo que se tiene que sanear sí o sí el sistema judicial. No hay manera de que eso aguante, sí, ¿no? Eso tiene urgencia. Me parece que eso y realmente tener una procuraduría, una fiscalía efectiva, Fabricio. Y eso sí le corresponde al presidente, porque el presidente nombró a Gers Manero. No puede tardarse mucho tiempo ya eso. O sea, yo creo que es más fácil, te diría, resolver el tema de la fiscalía con alguien que realmente esté trabajando por la fiscalía y no por sus intereses personales. Ahora gana becas y gana quién sabe qué tanto y sus juicios y tiene en la cárcel al quién sabe qué de su hermano y no sé qué. O sea, sí, está bien, resuelve tus temas, no hay problema, pero oye, está un país entero viéndote y traes en las manos como fiscal uno de los temas más importantes del presidente de México, que es la corrupción. Sí, tiene el caso de Brecht ahí en sus manos y pasó un año entre la presentación del caso Lozoya y que se empezara a mover, ¿no? Es decir, también yo creo que tendría que decirnos el fiscal qué pasa. Sería muy sano que diera una conferencia de prensa y dijera, a ver, es que no me he topado con... Aquí adentro está el viejo régimen y los jueces y los ministerios públicos y los... Hay acusaciones muy serias ahí de que él tiene el mismo equipo de la Procuraduría anterior. Pues eso... Y que los ha conservado. Y no hay quien lo diga, y lo dicen unos y lo dicen otra vez, y él lo ha reconocido y tomo nota. Pero, híjole, yo creo que ahí hay porque el tema de la impunidad es otra de las cosas más terribles de este país y tampoco se ha avanzado en eso. Pero en el tema de corrupción hay que voltear a ver todos los frentes, porque hay que decir, yo de repente vi a la Secretaría de la Función Pública, casi desaparecer, Fabricio. Esta Secretaría de la Función Pública, ¿qué hace? Digo, no digo que la anterior, la de Irma Heréndira Sandoval, era demasiado protagónica. Irma Heréndira Sandoval, con todo respeto para ella pero la nueva Secretaría de la Función Pública está casi desaparecida. Apagada, ¿no? Sí. Y te voy a decir otra cosa. La misma Auditoría Superior de la Federación. Bueno, ¿qué tal Colmenares y sus errores de millones de pesos? Pero ¿en qué momento lo van a cambiar? Pues si Morena puede quitarlo. Sí. ¿En qué momento van a meter a alguien que se atrevan a meter a Mona Dora? Que se atrevan a meter a alguien que trae por lo menos el discurso de que quiere un cambio, de que quiere que agarren a Santiago Nieto Castillo, le perdonen, no sé a quién le faltó el respeto, lo que sea, porque yo no creo que se haya robado un peso, honestamente no lo creo. Yo personalmente no lo veo. Sería un verdadero menso si hubiera robado un peso. No. Pero agarren a un Santiago Nieto, métanlo quiten a Colmenares, pero tienes todos esos órganos. Y luego tienes también al Sistema Nacional Anticorrupción. Ya lo pagamos, carajo. Lo estamos pagando, lo pagamos. Igual que el Instituto para la Transparencia, los pagamos. Uh-huh. Pues metan a alguien que realmente... Y yo te diría, le he dicho personalmente a Pablo Gómez que lo admiro y lo estimo y todo lo que le ha hecho a este país ahí está su biografía, que es enorme. Es un luchador como pocos de la izquierda mexicana. O sea, es un hombre enorme. Pero ahora necesita mostrar ahí en la unidad de inteligencia financiera por qué llegó ahí. Y no mandar a dormir a la unidad de inteligencia financiera, porque eso sería una terrible noticia, te voy a decir para quién. Para el presidente. Para el presidente y también para... ¿qué es lo que pasa cuando no juzgas a alguien, no metes a la cárcel a alguien, por ejemplo, en el caso de Brecht?
pues tienes que meter a Luis Videgaray a la cárcel, ¿no? Mínimo. Ya Peña, bueno, a lo mejor, ¿no? Eso tiene que suceder. Si no sucede, el mensaje que se está enviando es, se puede hacer Odebrecht otra vez, ¿no? Es decir, esta idea de la no repetición tiene que ver no solamente con regresar el dinero, tiene que haber un castigo ejemplar, porque así funcionan las sociedades, ¿no? Si no hay castigos ejemplares, creen que se puede hacer, como lo creyeron durante décadas. Todo lo que hicieron, ya depositándose el presupuesto en sus cuentas, ¿no? El caso Javier Duarte, matando gente para que no hablara, desapareciendo poblaciones para quitarles sus tierras. Es decir, todo lo que sucedió en esos 40 años fue porque no había ningún castigo. Y ellos sabían que no iba a haber un castigo porque se iban poniendo de acuerdo los Cedillos con los Foxes con los Calderones con los Peñas, y así no la llevábamos. Esto tiene que aprovecharse, digamos, que llegó una nueva fuerza, que eso es el López Obradorismo, es una nueva fuerza en el país, tiene que aprovecharse para tener un castigo ejemplar con alguien. Yo he visto las encuestas que se han hecho sobre quién querría la gente cuando se hizo la consulta para el juicio de los expresidentes. ¿Quién querrían? Bueno, pues obviamente Felipe Calderón, ¿no? Porque fue el que más daño hizo a las familias. Realmente él es sería digamos, el blanco de una lucha contra la impunidad. Y ahí tienes entidades que son un verdadero brazo del Estado, que pueden ser tus aliados para hacerlo. La Unidad de Inteligencia Financiera, la tienes. El SAT. El SAT. Sí. Convertido en una herramienta extraordinaria. Los impuestos tienen muchas definiciones, pero los impuestos son la más grande definición para la carga tributaria, es que es la gran herramienta del Estado para la redistribución del ingreso nacional. O sea, esa sería, digamos, una definición ortodoxa. Cuando nace el Estado, en Europa, a finales de la Edad Media, cuando se crea el Estado para combatir a los reyes de los condados, etcétera, hay dos pies, tiene dos pies el Estado. Uno es un ejército, claro, y el otro son los impuestos. El tercero es el edicto real, ¿no? Que en este caso serían las mañaneras. Pero, es decir, es una manera de que el Estado comunica, o hay que ir a la guerra y entonces viene la leva, etcétera, o vamos a cobrar estos impuestos para poder compensar las desigualdades que existen en las sociedades. Y entonces tienes los impuestos y el ejército, son las dos maneras en que un Estado ejerce su soberanía, ¿no? Y entonces lo del SAT a mí me parece increíble, porque la conversación, digamos, con los empresarios no es con Claudio X González, por supuesto que no. Es con estos que dijeron, bueno, sí, estamos fuera de la ley, se nos condonaban, dependíamos de una relación política con el presidente, desde Salinas. Que cuenta el presidente de eso, el que le habló y le dijo, oiga, sí, sí debemos 800,000 millones, no sé cuántos, le vamos a pasar unas bolsitas con mandado, unas despensas. Despensas, sí, unas despensas, sí. Imagínate la idea que tienes de la falta de respeto total, que le dijo el presidente, pues no, usted paga su impuesto, y se acabó. Pague sus impuestos. Es como lo que lo ha platicado, ¿no? De lo de Pemex, ¿no? Que dice, si no tocas, ¿no? Los líderes de Shams y esta gente dice, si no tocas al sindicato, le subimos a la edad de jubilación. Así, ¿no? Sindicatos, a ver, tienes empresarios que no emprenden, que no invierten. Tienes sindicatos que no defienden aumentos salariales. Es decir, es el México corporativo. No, y todos esos buitres, ¿de dónde sacan para mantenerse? Exacto. Pues de la clase trabajadora. Claro. De la gente de a pie, de ahí. Porque nosotros acabamos
pagando la barda de la refinería de Calderón. No, por supuesto. No, claro. Tienes la UIF, tienes la Fiscalía, tienes la Auditoría Superior de la Federación, tienes la Secretaría de la Función Pública. Yo sumo en esa fuerza al SAT, que es extraordinario. Creo que es una de las oficinas más poderosas para bien en este momento del gobierno de México. Tienes todas esas oficinas. ¿Por qué esas oficinas no se están hablando para ir realmente contra los que tienen que ir para acabar con la impunidad? Bueno, y tienes que establecer la relación de todas estas con la Fiscalía. Es correcto. Porque lo que tienes que hacer es judicializar. Claro, llevarle y decirle, órale, cabrón, ahí están los datos. Ahí están los datos. Vámonos. ¿No? Y apresurarlo. Fíjate, decía hablamos del tema de la fiscalización. Fíjate, la entrevista de Piketty, que la comentamos muy rápido aquí, pero es muy padre. Es muy bueno. El último libro por aquí, creo que por aquí anda. Ya se lo robó Álvaro. Sí, ya se lo llevó. Hijo, ese Álvaro. Bueno, decían en uno de los ensayos, porque es un libro de ensayos de los últimos 15, 20 años de Piketty. Entonces, se llama Que viva el socialismo. El libro se llama así. Y él dice, si me hubieran dicho hace 20 años que yo iba a escribir un libro dentro de 20 años que se llamaba Viva el Socialismo, me habría carcajeado. Ajá. Sí, posible. O sea, ¿cómo que un libro mío dentro de 20 años que viva el socialismo? Pues que estoy loco, ¿qué? ¿Cómo voy a titular eso? Diciéndole el Piketty joven al Piketty viejo. Claro. Y ahora el Piketty viejo diciéndole, te lo dije, si era posible hacerlo, ¿no? Un libro que dijera que viva el socialismo. ¿Por qué? Pues porque, dice él, lo resumo en esta frase, dice, estamos en una situación similar a la que llevó a la Revolución Francesa. El mundo está en una situación de desigualdad y de pobreza, que es la que llevó a la Revolución. Y luego dice él en otra parte, que te leo muy rápidamente, dice, estamos en una situación que es tan distinta de la que llevó a la Revolución, estamos en una situación que no es tan distinta a la que llevó a la Revolución Francesa. Hay una huida adelante hacia la deuda pública que se explica porque no se logra hacer pagar a las clases privilegiadas. Dice él, entonces era la nobleza la que no quería pagar impuestos. ¿Y cómo se resolvió? Con una crisis política, con los estados generales, la Asamblea Nacional y el fin de los privilegios a la nobleza. Dice, ahora de alguna manera u otra acabará igual. Cuando hace un momento le hablaba de que el sistema nos estallará en la cara, pensaba en el norte y el sur, y en el norte lo podemos llamar revolución. Siempre ha habido revoluciones en la historia, sea en 1968 o sea en 1945. Y luego le dice al periodista, le dice, si tú quisieras obligar a la nobleza a pagar si tú hubieras querido obligar a la nobleza a pagar antes de la Revolución Francesa, te habrían dicho, oye, ahí tengo unas despensas, güey. ¿No? Bueno, está la famosa frase de María Antonieta. Claro. Cuando le dicen, oigan, es que la gente no, ¿qué están haciendo aquí afuera del palacio? ¿No? Pues es que no tienen pan. Y ella contesta, pues que coman pasteles. Si no hay pan, pues hay pasteles. Hay pasteles. ¿Cuál es el problema? De hecho. Esa fuga de percepción de la realidad que tienen es brutal. Es decir, ¿cómo puedes tú, habiendo sido además uno de los ganones de la pandemia, financiarte un viaje espacial y luego presumirlo en tus redes diciendo qué padre se siente estar en el espacio, sin ninguna idea, digamos, de que pertenece, o sea, no aprendió nada en la pandemia, solo hizo efectivo su dinero. Pero la pandemia finalmente, una de las lecciones de la pandemia es que hay asuntos planetarios y hay
un nivel, o debería de haber un nivel de conciencia planetario también, que se añade al nivel de conciencia de tu país, de tu clase social, de tu género. Hay un nivel de conciencia de esto afecta al planeta. Y este planeta, pues no tenemos otro, ¿no? No es como en la película de No mires para arriba, donde se van, ¿no? A otro planeta, ¿no? Que eso es lo que quisieran hacer, ¿no? Es una gran peli esa, ¿eh? Está buena. La estoy empezando de esas pelis que estoy empezando como a ver como que la necesito volver a ver, pero la estoy razonando. La estoy masticando, como rumiando. Tiene varios puntos interesantes. Claro, primero, no te oyen. Puede ser muy público, pero nadie te oye. Si no estás en los intereses de ciertos grupos. De los medios, ¿no? Esta cosa de los medios de aligerar todo y hacer... ¿no? Volverlo, claro. Que es más importante el divorcio de la cantante que viene un asteroide a estrellarse contra la Tierra. Sí, claro, ¿no? Claro. Gran peli. Oye, pensaba en lo que decías de Bezos, de Jeff Bezos, porque sí, efectivamente, en medio de la pandemia agarra un cohete y se va al espacio y anda volando y la nada. Acá en la Tierra pues, se está muriendo la gente y arriba este tipo, ves que es muy parecido finalmente a lo que plantea la película. Pero yo pensaba, este mismo hombre, fíjate nada más, Fabricio, no es suyo, ni paga los derechos, la seguridad social de los que están en el taller que hacen este jarrito. Uh-huh. Él no paga esta jícara. Él no paga la seguridad social de los que labran. No paga el transporte, no paga los impuestos del taller. No paga el transporte de esta jícara hasta cierto almacén porque él no tiene almacenes. Y luego tampoco paga a los repartidores, porque los repartidores son pues las grandes masas que ahora no tienen seguridad social, que andan repartiendo en motos por todos lados. A lo mejor es posible que UPS o cualquiera de estas empresas pues sí pague algunas, pero no todas en todo el mundo. Y luego, para que te llegue a ti este personaje en realidad nomás se lleva el dinero por organizar a toda esa cadena de suministro. El que andaba en el espacio, Jeff Bezos. Amazon. Claro, el de Amazon. Que es al final esa idea de, oigan, es que sí estamos en un momento de emergencia. El mundo está en un momento de emergencia. No solamente el mundo como tal. El mundo se va a carcajear, hombre. Ha visto tantas extinciones. O sea, que seríamos otra extinción. Pues ni modo. Estos están locos. Y ya destruyeron el planeta. Pues bueno, vamos a recomponernos. Va a ser el reino de las cucarachas y a lo mejor va a ser un planeta gobernado por insectos y bueno, pues va a estar mejor, a lo mejor, ¿no? Que van a respetar la naturaleza. Ha habido otras especies dominantes. Sí, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de lo que pasó este año, que es lo que se nos viene, digamos, a nivel planetario, pues bueno, es el tema de la pandemia, que es un tema, digamos, no surgió porque sí, porque así son las cosas, porque no, sino fue por haber estado entrando a territorios que no son nuestros, que son de otras especies, y entonces nos contaminamos de virus que nos hacen daño. El otro tema son las migraciones. La cantidad de millones de personas que migraron este año a otras partes del mundo, bueno, México vivió una crisis migratoria, vive una crisis migratoria, y después el cambio climático, es decir, esta idea que hasta hace 2 años era controvertida por Trump y otros que decían, no, eso no existe, esos son los ciclos naturales de la Tierra. Bueno, ahora ya no hay controversia sobre eso, pero ahora hay controversia de lo que se propuso para hacer realmente no funciona. O sea, por ejemplo, estaba yo leyendo una noticia que me dejó realmente asombrado. Los países que tienen mucho viento están apostándole a la energía eólica, España, por ejemplo. Pero hay un estudio de los científicos que dice que por el calentamiento global, la velocidad del viento bajó 20%. Por lo tanto, no va a servir. No, pero además, ¿no? ¿Sabes con qué se hacen las aspas esas gigantescas? Con una madera de la Amazonía. Bueno. Ahí tienes. Y allá hay una devastación brutal, mientras que tenemos estos. Sí, lo que decía Zizek, ¿no? Es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo.
es cierto, porque cada vez que nos enfrentamos a esto pasa lo de la película. Es decir, ¿cómo le sacamos dinero al asteroide? ¿No? Cuando se empezó a descongelar el Polo Norte, yo me acuerdo perfecto, Trump haciendo una oferta de comprar Groenlandia porque se iba a quitar el hielo y entonces podían entrar las mineras, ¿no? Y entonces dijo, es una gran oportunidad. Es como ¿Cuánto quieren por Groenlandia? Dijo. ¿Cuánto quieren por Groenlandia? No estaba a la venta. Y entonces, claro, es el México ganador de Claudio X González. Híjole. Esto no es una crisis, es una oportunidad. Claro, ¿no? claro, ándale. Sí, no, toda esta cantidad de crisis que nosotros hicimos, pero eso no lo voy a decir, lo voy a decir así despacito. Todos estos pobres que están aquí no son una crisis humanitaria, son una oportunidad. Son una oportunidad. Hay que hacerlos como le hacían en el, que era un discurso del foxismo, ¿no? Del Bocho y el Changarro. Ay, que decía, ustedes no son trabajadores, son socios de la empresa. ¡Achi! Pues dame acciones. Pues es lo mismo que pasa en Uber. Pues sí, que les llaman socios y... Claro, ese sistema es el de Jeff Bezos. Es decir, ¿de qué gana dinero? De poner en conjunción en una plataforma... Sin tener un solo auto. Sin tener un solo auto, enlazas al que lo necesita con el que lo maneja y tú ganas el dinero. Estás muy, muy pesado y todo, eres muy inteligente, pero oye, multimillonario por hacerlo, pues espérate, no sean avariciosos. Maestro, ya casi nos tenemos que ir. No, ¿por qué? Sí, efectivamente ya nos tenemos que ir. Ya casi nos tenemos. Te digo que le aumentes una hora. Una hora, pues sí, ya sé. Nos están diciendo, a ver si pueden mandarle mensaje. Dice Vero Ram, sí, el Fox en cuanto llegó a la presidencia soltó la tontería de que todos eran emprendedores. Así es. Sí, pues esa locura. Por ahí, invíntelo más seguido, por favor, dice Alfredo Contreras. Invitado siempre, claro. Agarraste monte, Fabricio, dice Vero Ram. Otra vez. Bueno, maestro, una última idea de 2022 para este país. Vienen elecciones, hay más o menos una ruta. Creo que no va a ser muy complicado para Morena ganar la mayoría de estos estados. Es muy probable que el PRI llegue a un estadio muy parecido al que tenía el PRD antes de la elección intermedia federal, es decir, la de este mismo año. Nunca antes en la historia. Se va a quedar con 2 gubernaturas, algo así como lo que tenía el PRD ya. Sí, que tenía Michoacán. Y bueno, la Ciudad de México todavía la tuvo hasta el 2018. O sea... Sí, lamentablemente. Sí. Pues va a llegar... En esa parte, digamos que pues está más o menos predecible. Pero hay otras cosas. La pandemia, la economía. ¿Qué ves? ¿Cuáles son los retos para el gobierno de México, para el presidente López Obrador? Sí, yo creo que viene bueno, en lo político viene, por supuesto, ya está ahí, viene la revocación de mandato, viene la reforma eléctrica, la reforma electoral y la reforma a la Guardia Nacional. Y en el caso, digamos, de los programas de pobreza, sí necesitaríamos ver ya algún tipo de resultados en cuanto a Sembrando Vida, en cuanto a lo del campo. Yo insisto en lo del campo, a mí me parece que ahí hay un terreno muy fértil, no solamente para la autosuficiencia alimentaria, que es muy importante. Estamos consumiendo maíz norteamericano en un país que pues el gran mito es que los mexicanos estamos hechos de maíz, ¿no? Y entonces creo que tiene que haber ahí resultados del desarrollo en el campo y tendrá que haber necesariamente una profundización de las reformas, ¿no? Y esto, volviendo al tema de la corrupción, tiene que haber un resultado de las investigaciones de la Fiscalía con el caso de Brecht. Tiene que haberlo. Pues bueno, empieza ya ahora sí se empieza a sentir la cuenta regresiva de la presidencia de López Obrador. Hay 2 años, poco más de 2 años, pero ya empieza a sentirse. Y en los hechos, ya sabes, el último tramo, pues se pierda. Yo lo decía Jorge aquí,
el último tramo siempre se pierde, porque de manera natural el presidente electo empieza a organizar equipos, se le empieza a poner mucha atención, ahí está el futuro, el presidente saliente no va a perder tantos el presidente López Obrador porque es un tipo muy sentado tiene una base muy fuerte. Y la revocación de mandato, el resultado, le va a traer un respiro porque como dice Meyer, es una creación neta de poder, es decir, es una relegitimación del presidente, es decir, que no es lo mismo que la popularidad, hay que decirlo, ¿no? La oposición dice, es que es un capricho porque si ya sabemos que lo aprueba el 69%, ¿para qué la revocación? No, la revocación, además de ser un precedente por si algún día nos toca otro como Calderón, pues sacarlo a los 3 años. Pero también es una creación neta de poder, es decir, los electores yendo, no es lo mismo eso que contestar una encuesta, es decir, le gusta o no le gusta el presidente, no, es ir a las urnas y decir, nos comprometemos a que se continúe con el proyecto y también nos responsabilizamos. Hay una responsabilidad de los ciudadanos al decir, este es el proyecto. Ya lo tuve 3 años y tomo la determinación de dejarlo 3 años más. De dejarlo, es parte de la responsabilidad. Sí. No es lo mismo contestar un teléfono y decir, le gusta o no le gusta el presidente, eso no tiene mucho que ver con la creación neta de poder. Y entonces al presidente se le va a dar este respiro con la revocación y yo creo que va a ser hasta el final una presidencia fuerte, como ha sido, y una presidencia, yo lo diría, casi lo digo todos los días, una presidencia astuta. Es muy astuto el presidente. Sí, sí lo es. Y luego viene cortes muy naturales que se van a dar. Lo de la presentación del aeropuerto es un corte, aquí está. Y luego el primer litro de gasolina que salga de Dos Bocas, ahí está. Y el transísmico, cuando ahí está. La primera mercancía que el primer personaje que llegue a la taquilla se compre su boleto, que espero ser yo, porque yo sí me quiero subir a ese tren. Sí, yo ya lo vi, sí. No, claro. ¿Ya te subiste? Ya? No, ya lo vi sí. Ya lo vi en virtual. ¿Ya te imaginaste hay que subirse? Sí. Yo me quiero subir, a mí me gustan ustedes. Oye, he viajado cada vez que puedo en mis viajes, junto dinero para viajar y me largo y me viajo, siempre buscando trenes. Ese es mi atractivo. He andado buscando trenes, me he subido a los más feos, a los más chiquitos, a los más hediondos, a los más bonitos, a los más que quiero subirme a ese que va a estar nuevecito. Es más, quitarle el asiento, quiero que al primer asiento... El plástico. Exacto, lo quiero quitar yo. Entonces, eso va a generar algo, ¿no? Eso va a generar algo. Y fíjate que creo que también cuando se habla del cambio de mentalidad, no se logra, digamos, como no es cuantificable, no se logra respirar esta nueva atmósfera, que creo que es una de las valías más grandes de la 4T, que es, tú después de este gobierno de López Obrador, ninguna población permitiría condonación de impuestos. No, claro. Ese es un entrega de adjudicaciones directas, que no estén invirtiendo en el país, que estén haciendo outsourcing, es decir, todo eso... Tendrían que engañarlo deliberadamente. Tendrían que hacerlo deliberadamente para ocultarlo, ¿no? Así es. Ya no puede ser como era, que se compraba un avión y nadie decía nada, ¿no? Un avión presidencial que ahora es invendible, ¿no? Todo lo que sucedió o sucedía cotidianamente, ahora que tanto se quejó López Dóriga de las vajillas de Sanborns en el Palacio Nacional. Ahí yo no digo nada, simplemente en el libro de Margarita Zavala, soy el que lo leyó, dice que Marta Sagún se llevó las alfombras y las vajillas de Palacio Nacional y de Los Pinos. Ahí lo dice ella. Qué cosa, qué vergüenza, Fabricio. Eran rateros. Pero ahí es donde, por eso es tan importante el tema de la impunidad. Por eso es tan importante tener una buena fiscalía y tener órganos y que se concentren. Yo creo que de verdad esa idea que tenía Buscaglia, que todo el mundo dijo, no, ese Buscaglia, porque... No, es como se ha resuelto. Tienes que agarrar al SAT, a la Fiscalía, a la Secretaría de la Función Pública y ponerlas en un esfuerzo único e ir por, híjole,
Pues ya sabes, por todos. Por Peña y por Calderón. Por Peña y por Calderón. Y mínimo. te voy a decir una cosa, o sea, hay en el mito, digamos, de la creación del Palacio de Justicia en la Grecia antigua, abajo se decía que estaban las furias, es decir, estaba la ira, estaba la indignación, estaba la envidia. Y le habían puesto el templo de la justicia precisamente para recordar que si hay impunidad, lo que surge es la furia y no la justicia. Claro. ¿No? Aunque tenga los cimientos, son efectivamente emocionales, digamos, de la justicia, a la hora de hacer la justicia necesitas que haya una correlación entre esas furias y la idea de justicia. Y creo que eso es lo que está faltando. Y es grave que se deje pasar impunemente el asunto de Odebrecht, ¿no? Es muy grave. Maestro Fabricio Mejía, le están mandando a usted olas. Aquí ya empezó en el chat la ola para despedirlo. Se sienten aquí las olas, mira. Ya están las olas aquí. Como siempre, un gusto verlo, pero sobre todo, qué bueno que tuvimos la oportunidad de conversar, de platicar, de hablar con la gente, de decirle lo que pensamos en el cierre de este año 2021, complicado, pero al final, pues ahí está. Ahí está. Gracias. No, gracias a ti, Alejandro. Gracias. Y sobre todo, gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta conversación de fin de año con Fabricio Mejía. No se despidan, no se vayan sin dejarnos likes. Gracias, ya estoy viendo la ola, está bárbara la ola. Gracias por todos los comentarios. Gracias, hasta mañana.